Story time cuando de casi nos botan del instituto. Y te la suene como el de 35 milímetros. Bueno, fuera del chalequeo, fue horrible. Fue muy horrible. Todo comenzó en aquella época de la pandemia cuando yo estaba haciendo un curso que era de asistente administrativo empresarial. ¿Qué pasa? En el instituto, lo chévere era que a ti te pagaban mientras estudiabas, dependiendo de la empresa que te hubiera absorbido o que te hubiera conseguido cualquiera o la coordinadora o el director. Te daban tu uniforme formal y de educación física y lógicamente veías hasta cursos de aduanas. Y bueno, gracias a eso fue que estoy estudiando ahorita la carrera que me apasiona. Pero bueno, que no se note que me esté abombando. Bueno, nosotros veíamos materias muy prácticas. Bueno, cabe recalcar que en aquella época habían 2 grupos. Lógicamente, por culpa de la pandemia no podíamos estar un grupo completo. Entonces lo dividían entre lunes, martes, miércoles y miércoles, jueves y viernes y así pues. Las dividían así, como que un grupo unos días de semana y otro grupo otros días pues. Un grupo comenzó en noviembre y otro grupo comenzó en febrero. Yo estoy en el grupo que comenzamos en febrero. Lógicamente ese grupo nos tenía en riña a nosotros porque cuando nos tocó fusionarnos con ellos, había materias que ya tenían que ver otra vez. Y eso era horrible porque por más que sea para que voy a repetir una clase que ya yo vi, que ya yo hice, que ya yo probé y eso. Se volvió como que muy monótono pues. Bueno, ¿qué más? Ellos hicieron igual, continuaron con nosotros y con el tiempo se fueron yendo algunos pues, pero hubieron otros que se mantuvieron hasta el final pues. Eso es lo positivo que quedó de eso. Lo negativo fue que casi nos votan porque hubieron 2 compañeras que hicieron un video de TikTok, que era un trend. No era un trend así como que muy malo, sino tiene un filtro pues que no le gustó a los profesores pues. Que creo que era el filtro que uno hacía así y eso. Y no era solamente ese video, era otro también. Pero entonces, ¿cuál era la gravedad del asunto? Que salían con el uniforme del instituto, con el formal. Con cualquiera lo hubiera sido igual de gravedad porque eso dejaba como que una mala imagen de nosotros pues. Bueno, después de eso nunca se supo si fue que ella lo subió a su TikTok o fue que alguien de soplón le dijo al director que habíamos hecho eso y de alguna manera nunca se supo cómo ese video llegó al director. Hasta eso ahorita nadie sabe cómo le llegó ese video al director directamente. No se sabe si fue que lo descargaron de otro sitio, de que ella lo había colocado sin querer o que lo había subido a sus redes sociales. Lo que sé es que fue un problema de gravedad porque fueron 2 videos pues. Y el problema no fue ese, el problema es que no fueron ellas 2 las únicas que salieron en el video, fueron 5 con ellas, pues. Fueron 5 compañeras que, o sea, salieron como que poco, pues de repente una cruzó y otra se paró allí como que de este lado. Hubieron como que apariciones de ellas, pues entonces ellos reconocieron los rostros y fueron buscando quiénes eran y ajá. Se ve como que una investigación policial literal. Bueno, cabe destacar que nosotros ya de por sí éramos odiados desde el principio porque habían varios profesores que tenían como que favoritismo con nosotros, en específico uno, más que todo pues. Nosotros, aparte de que nosotros éramos como quien dice, no éramos como que, ay sí, éramos como que los más buenecitos, los mejores pues. Si nos consideramos los mejores pues, pero tampoco era de tanto, pero o sea, ajá. Fue tan horrible que, bueno, el profesor guía a nosotros. Al principio que era todo de mil amores, nosotros que le habíamos hecho hasta una fiesta como por su cumpleaños. Fuimos los primeros en el instituto de hacerle algo por su cumpleaños. Le picamos hasta una torta, le hicimos una lámina. O sea, marcamos como que esa diferencia con él. Entonces, fue feo como quedamos después con él por todo lo que pasó. Lógicamente nos habló fuerte, nos dijo que por qué hicieron eso, me decepcionaron y fueron palabras muy heavy para nosotros. Y de paso la esposa que trabajaba allí también, que también daba clases, ella fue peor porque ella como que ya nos tenía como que esa riñita, como que esa espinita y se terminó de incrementar el doble cuando lógicamente se enteró de eso y bueno, hasta a mí me llegó a decir muchas cosas feas, incluso. Pero son cosas que no voy a decir por aquí. No es necesario, es el pasado. O sea. Bueno, lo grave no fue tanto eso, sino que, bueno, prohibieron los teléfonos. Por eso prohibieron los teléfonos. Y bueno, era una herramienta muy necesaria
porque había muchas investigaciones que podríamos haber hecho allí mismo, de no necesidad de, o sea, de ninguna necesidad de mandar tarea para la casa porque lo podíamos hacer allí directamente, a menos que fueran tareas como que más extensas, y sí, tareas para la casa, y sí, necesario. Pero cuando eran tareas que eran para hacerse en ese preciso momento, era muy necesario el teléfono. Entonces, al principio era horrible porque parecíamos como que en las instituciones, en las universidades, pero de las películas de Estados Unidos, que agarraban una cajita y lanzaban los teléfonos cuando tú llegaras. Así fue al principio y fue horrible, fue la época más horrible. Incluso algunos pensaron hasta en retirarse. Y algunos se retiraron ahora porque no podían, como quien dice, seguir porque no les daba como que la base de lo que ellos ganaban mientras estudiaban, y habían otros que simplemente iban a ponerse a estudiar, y así como otros que preferían trabajar directamente y ganar su dinero por su propia cuenta, pues. Y eso. A todas estas, a pesar del hate y el odio y todo lo que recibimos, igual fuimos, en aquella época hicimos una investigación de mercado, hicimos una tesis de mercadeo. Era de inventar un producto y defenderlo. Y en aquella época fuimos los mejores y bueno, nos fuimos con un 20 en alto. Nunca se me olvida eso porque bueno, fue muy, muy bonito, pues a pesar de todo. Nosotros como que nos redimimos de eso. Y llegan estudiantes foráneos y le preguntan a cualquier profesor, ¿quién fue? ¿Por qué fue que prohibieron los teléfonos si es una herramienta necesaria para nosotros aprender y eso? Bueno, fuimos nosotros. Bueno, chicos, con esto les quiero dar a entender y a decir que lo tomen de reflexión. Si van a hacer un TikTok, por favor asegúrense que no sea con ningún uniforme, que no tenga ningún logo acá, que sea en otro lado, porque si no se van a ganar un problemón fuerte, fuerte, muy heavy como el de nosotros. Y lo cómico del asunto de eso es que nosotros no habíamos sido los únicos, eran más. Otras secuencias lo habían hecho también. Pero nosotros pagamos gusto por pecadores porque como éramos los novatos y eso. ¿Qué se va a hacer? Pero bueno, se los doy de reflexión, por favor. Tómenlo en cuenta. Por favor, tómenlo en cuenta. Más si es esa persona que le gusta publicar cosas lo random, o es adicto a publicar cosas, o le gusta tener, como quien dice, esa racha de influencer, por favor, no lo haga. Tómenlo en cuenta.